Buenos días, bienvenidos a todos los docentes. En el día de hoy vamos a ver otras alternativas que tenemos nosotros para almacenar nuestros archivos en la nube. Buen día a los docentes. Bueno, la nube es una analogía que nosotros hacemos con lo que es cloud computing, ¿sí? Este término a nosotros se presenta como una alternativa de almacenamiento y ya vamos a ver también como otras alternativas. Si nosotros pensamos en la evolución de la música, podríamos ver el recorrido que hay en esta imagen, desde gramófonos que empezaban con los discos, después con dispositivos, es decir, que fueron evolucionando, cómo fueron estos dispositivos dando soporte a la información. Finalmente llegamos a la nube y lo que sería hoy Spotify, ¿sí? Después con la fotografía pasa lo mismo, los dispositivos fueron cambiando, también aquí tendríamos que agregar lo que son hoy en día la fotografía a través de los celulares y también el almacenaje en la nube. Lo mismo pasa con el almacenamiento. Si nosotros hacemos un recorrido por todos los soportes a través de los cuales nuestra información fue guardada, podemos ver distintos dispositivos que contenían nuestra información. Anteriormente a estos disquetes, seguramente recuerdan lo que son las tarjetas perforadas o incluso las cintas parecidas a las de los cassettes, pero eran cintas de mayor tamaño. Luego pasar por lo que serían los CD, las tarjetas de memoria, los pendrive y lo que ahora sí se piensa en la nube. Veamos qué es el almacenamiento en la nube en términos de tecnología. Este concepto está relacionado a servicios de alojamientos de datos online. Es decir, nosotros podemos almacenar cualquier archivo en la nube, llámese fotos, llámese música, archivos que nosotros necesitamos para nuestro trabajo diario. Surgen así distintos proveedores que a nosotros nos ofrecen espacio de almacenamiento, tales como Google, Microsoft y Amazon. El ejemplo que daba Leo hacía referencia a lo que es Google Drive. Ese es un ejemplo de una nube que la brinda en este caso Google, la empresa Google. ¿Qué nos permite a nosotros la nube? Un espacio de almacenamiento. Por lo tanto, nosotros en nuestras computadoras podemos utilizar el espacio disponible en discos, pero también podemos ampliar ese espacio de almacenamiento utilizando alguno de estos servicios. Por ejemplo, Google Drive. Eso nos permite a nosotros ampliar nuestro espacio de almacenamiento, pero haciendo la aclaración de que estos proveedores a nosotros nos van a dar un límite de capacidad para almacenar estos archivos de forma gratuita. Superado ese límite, nosotros podemos acceder a otros planes y contar con más espacio y otros servicios adicionales que nos pueden ayudar a nosotros a trabajar en la nube. Otra de las ventajas que ofrece o que nos ofrece la nube es que nosotros podemos acceder a archivos desde cualquier dispositivo. Si nosotros contamos con un archivo en la nube, estando en nuestro trabajo o estando en nuestras casas, podemos acceder al mismo archivo con el que estamos trabajando, siempre y cuando tengamos conexión a internet y obviamente esta disponibilidad está en cualquier horario con el que nosotros podamos necesitar esos archivos. El almacenamiento de estos archivos puede ser en distintos formatos, haciendo referencia a que nosotros en esas nubes, ¿qué podemos guardar? Música, podemos guardar fotos, podemos guardar documentos. Por lo tanto, son variados los formatos con los que nosotros podemos contar y tenerlos a disposición siempre y cuando nosotros tengamos conexión a internet. Otra de las ventajas que nos ofrece la nube a nosotros es que podemos contar con backup de nuestros trabajos, ya sea de nuestros exámenes, de nuestras planillas y al mismo tiempo sincronizarlos. Los backups a nosotros que nos permiten es tener respaldos. Los backups son respaldos de nuestra propia información. El ejemplo más claro es en el caso de perder un dispositivo. Si nosotros tenemos esa información en la nube, la podemos acceder. Es como guardar todos nuestros archivos en un espacio en internet. Si bien nos ofrece
determinadas ventajas, también podemos pensar en otras desventajas. Muchas veces una de las desventajas que presentan es una percepción respecto a la pérdida de privacidad de datos. Hay datos que son totalmente sensibles. ¿A qué hace referencia esto? A que son datos delicados en el sentido de que solamente esa información la tienen que tener ustedes. Entonces, quizás, y ahí venga un consejo, es que la información que nosotros tratemos de tener en esta nube no sea tan privada, digamos. Tratemos de tener información que sea de uso general, pero esa sería una de las recomendaciones. Obviamente, al trabajar con nubes, nosotros dependemos de una infraestructura de terceros. ¿Por qué? Porque esta infraestructura y esta plataforma pertenecen a los proveedores de estos servicios. Entonces nosotros no sabemos dónde está almacenada nuestra información. Sí sabemos que tenemos la información, tenemos los datos, pero no sabemos dónde están. Otra de las desventajas es que si nosotros no tenemos internet, no podemos hacer uso de nuestra nube. Y algunas veces se da un bloqueo temporal de acceso a estas nubes debido a que se están actualizando los servidores o se está llevando a cabo una tarea de mantenimiento respecto a cómo se almacena toda nuestra información y todos nuestros datos. Podemos ver qué hay en esa nube. Nosotros, si vemos desde abajo hacia arriba, podemos ver, por ejemplo, que nosotros con nuestro ordenador personal, con nuestros teléfonos celulares y otros dispositivos, ¿a qué me refiero al resto de dispositivos? Pueden ser con televisores smart, porque tienen acceso a internet, pueden ser también tablets. Con nuestros dispositivos nosotros accedemos a la nube. Esta nube está formada por 3 capas. La primera capa es el software con el que nosotros accedemos a esta nube. Este software a nosotros nos permite trabajar en manera colaborativa, nos muestra contenidos y nos permite comunicación. Asociemos esto con un ejemplo por ejemplo, con Google Drive. Google Drive cuenta con Google Documentos. Entonces, esos serían los contenidos a través de los cuales nosotros nos vamos a comunicar y colaborar a través de la compartición de esos documentos. Por detrás de esto ya están las bases de datos. En algún lugar nuestra información se tiene que almacenar y para eso contamos en la nube o en plataforma, se cuenta con esa base de datos. Es decir que cuando ustedes se loguean, esos datos están en algún lado para identificar ustedes con qué documentos están trabajando o qué documentos tienen. Obviamente también ofrecen servicios de seguridad para evitar que cualquier persona pueda acceder a sus cuentas. Y por detrás también viene la ejecución de procesos que garantizan tanto el almacenamiento en la base de datos como aquellos procesos que aseguran o que buscan brindarle seguridad a todos los usuarios de estas plataformas. Y más arriba, ¿qué podemos ver? Todo lo que hace referencia a lo que son las redes, a los almacenamientos masivos. Acá no se cuenta con un solo servidor. Imagínense, para que funcione Google Drive en todo el mundo, se cuentan con una gran cantidad de servidores que a nosotros sirven para alojar toda la información que se maneja. Por una parte, nosotros vemos lo que sería toda la nube por fuera, pero por detrás hay una gran infraestructura que a nosotros nos ayuda a que cuando desde el celular queremos acceder a un archivo, todo este mecanismo se pone en funcionamiento para que ustedes, a través de elegir ese archivo, puedan acceder al documento y en base a eso empezar a trabajar. Pero en realidad la nube está conformada por tanto la infraestructura, por la plataforma y finalmente por el software. El ejemplo que nosotros vamos a dar hoy día es un ejemplo de software. Y a medida que vayamos avanzando, estas tutorías van a mostrar también software que a ustedes les va a permitir contar con información o con su información en la nube. Si seguimos, acá vamos a entrar a lo que es la nube educativa o el cloud educativo. Este concepto viene a presentar un servicio para lo que es educación. Así como hay nubes para usos empresariales y de trabajo, también hay nubes
para lo que es la educación. Y de acá surge el concepto de cloud educativo. También son nubes que a nosotros nos va a permitir, entre otras cosas, hacer uso de un entorno educativo, almacenar nuestros datos, y esto conlleva a la reducción de costos. ¿Qué quiere decir eso? El procesamiento, la edición y todo se puede hacer en la nube. Esta tecnología nos permite contar con plataformas exclusivas para el uso educativo. Por lo tanto, ¿qué va a permitir? Intercambiar el conocimiento, generar conocimiento y mejorar los procesos educativos, en el sentido de que ya vamos a ver las ventajas. Entre las características de la nube, nosotros podemos mencionar, y acá estamos hablando específicamente de la nube educativa, ahorros significativos en la distribución y en la producción de materiales. Entonces nosotros podemos generar todo nuestro material de trabajo en forma digital, y si requerimos, lo imprimimos. Pero de nuevo volvemos a la ventaja de la disponibilidad de nuestros archivos desde cualquier dispositivo. Si yo me conecto con una tablet, me conecto con un celular a mi cuenta de Google Drive, voy a tener los mismos archivos en los distintos dispositivos. Después también tenemos enseñanza personalizada. Con Cloud Educativo también viene lo que es Big Data, que es el análisis de los grandes datos. Entonces, en base a los accesos que podríamos tener nosotros a estas nubes educativas, nosotros podemos determinar cómo vamos a adaptar nuestros contenidos a los requerimientos o a lo que nosotros vemos, cómo fue la evolución del alumno en lo que se refiere al acceso a estas nubes, en lo que se refiere a cómo fue evolucionando a través de los recorridos en la nube, ¿sí? Entonces, nosotros, en función del recorrido que haga ese alumno, nosotros podemos brindar una enseñanza más personalizada según los contenidos y según el recorrido que hace el alumno. Estas nubes educativas a nosotros nos permiten crear entornos cooperativos y colaborativos. Y hace referencia a que estos entornos están pensados en todos los actores de una institución. En una nube de tipo educativo, nosotros podemos mantener la comunicación con los distintos miembros de una comunidad educativa. En lo que se refiere a ejemplos de nubes para la educación. Uno de los ejemplos, nosotros decíamos Google Drive, y con ello, ¿qué viene? El calendario, vienen los documentos, las presentaciones y Classroom, que se presenta como otra alternativa para el dictado de clases virtuales. Con Google Drive viene también G Suite para la educación, o for Education, ¿sí? También es un servicio de Google, pero que proporciona servicios más pensados en la escuela y con un dominio personalizado. A este dominio nos referimos a que, por ejemplo, área de educación digital sería aedejujuy.edu.ar. Y bueno, esto conlleva a tener determinadas ventajas a la hora de navegar estos espacios. Después, exclusivamente, está Cloud Moodle, que a nosotros nos va a permitir crear determinadas aulas virtuales de uso exclusivo para un espacio curricular, por ejemplo. Y con todos los recursos que estas aulas virtuales conllevan, implementadas desde Moodle, ¿sí? Después existen otras plataformas, también para el uso educativo, y acá vuelvo a repetir Google Classroom, pero también hay otras que son más genéricas, como Canva, que a nosotros nos permite presentar o hacer presentaciones para educación, como Padlet. ¿Y por qué son nubes? Porque se basan en la estructura que yo les mostraba. Nosotros no sabemos dónde está ese programa, pero sí lo podemos utilizar. Entonces, esas son las ventajas que a nosotros nos permiten las nubes. A nosotros podemos generar recursos digitales a través del uso de estas nubes. Bueno, también hago referencia a lo que serían los portales educativos y páginas web educativas. La diferencia fundamental entre un portal y una página web es que los portales educativos son mucho más completos, ya que las páginas web generalmente están centralizadas en una temática en común, mientras que los portales educativos pueden brindar información de todo tipo
para todos los niveles, digamos. Esa es la diferencia entre un portal y una página web educativa. El ejemplo en la nube para educación. Acá nosotros podemos ver distintos proveedores que a nosotros nos permiten almacenar estos documentos o estas fotos, música en la nube. Uno de ellos es Google Drive, que es lo que nosotros estamos haciendo más uso debido a los recursos con los que cuenta. Pero sin embargo hay otros proveedores que a nosotros nos permiten hacer uso de esos espacios en la nube. Entre ellos OneDrive, Dropbox, Ubik, Mega, iCloud, Box. A medida que pasen las tutorías, se van a ir explicando cada una de estas nubes para que ustedes puedan aprovechar el almacenamiento que nos brindan y con eso contar con la información en la nube. Acá solamente el cuadro comparativo que buscas. No es que vamos a ir haciendo una comparación de cada una de estas nubes, sino que lo que busca este cuadro comparativo es mostrar cuáles son las características fundamentales de todas estas, de estos proveedores de espacios de almacenamiento. Por ejemplo, yo les hablaba de la restricción respecto al espacio gratuito que tienen. Los distintos proveedores a nosotros nos van a dar distintas capacidades de almacenamiento gratuito. Entonces, superado ese límite, nosotros lo que podemos hacer es contratar un servicio pago de esas nubes. Estas nubes están pensadas también en dar en servicios empresariales. Por eso es que se puede hacer cambio de planes. Después también hay restricciones respecto a los tamaños de archivos que se suben. Y fíjense en que en este caso pueden ser archivos muy grandes, pero tampoco, es decir, tienen un límite. No es que pueden subir archivos muy grandes en estas nubes. Entonces también otra de las restricciones es respecto al tamaño de archivo que ustedes van a subir. Bueno, también otra de las características que nos ofrece es, por ejemplo, si nosotros podemos ganar o no más espacio gratuito. En el caso de Dropbox, si nosotros nos ofrecen alternativas para que, supongamos, podamos invitar a otros conocidos para que utilicen esa nube, entonces se nos suman gigas gratis para que nosotros podamos utilizar más ese espacio. Y bueno, obviamente hay proveedores que no permiten, nos dan un espacio fijo y ese espacio una vez que es completado ya nos queda dos alternativas también en ese caso, ver cuáles archivos son los que ya no utilizamos y en base a eso empezar a ver cuáles no utilizamos y eliminarlos directamente. Bueno, también otra de las características que podemos hablar son los planes de pago, digamos. En función de la capacidad, nosotros podemos cambiar de planes y empezar a trabajar con muchos más espacios de almacenamiento. Pero siempre estas opciones están pensadas como soluciones empresariales, siguiendo con lo que serían los sistemas operativos soportados, es decir, hay determinadas nubes que solo trabajan en determinados sistemas operativos. Los sistemas operativos pueden ser tanto para los celulares, los sistemas operativos para las computadoras, pero en función de eso trabajan estas nubes. ¿Qué tipo de nube usás? Algo que sea genérico, es decir, información genérica, ahí pueden tener. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que necesitamos la fotocopia del documento y la podemos tener en la nube. Entonces, a donde nosotros vayamos, podemos descargar, imprimir ese archivo, estando en el trabajo, estando en la casa. Entonces, esa es la ventaja que ofrecen las nubes. Y lo mismo pasa con el material de la escuela, con todo el material que ustedes generan para los alumnos. Entonces, en la nube nosotros podemos tener esa información y cuando la necesitamos, la descargamos e imprimimos. El ejemplo que yo les quiero mostrar ahora es más que todo una aplicación, se llama Kaizena, y a nosotros esta aplicación es un complemento que nosotros lo vamos a sumar a Google Drive y a nosotros nos va a permitir generar
un feedback entre nuestros alumnos y nosotros. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros o en qué consiste Kaizena? Dijimos, que es un complemento a partir de un documento que un alumno suba en su tarea. Nosotros vamos a poder hacer correcciones sobre ese documento utilizando audio, utilizando texto y utilizando URLs para fijar conocimientos, ¿sí? Kaizena, ya vamos a ver el ejemplo, garantiza ese ida y vuelta entre los alumnos y docentes. Entonces, es un complemento que va a venir a colaborar con la labor docente. ¿Cuáles son las características de Kaizena? Kaizena es de libre acceso y de un uso fácil. Es requisito para utilizar Kaizena contar con una cuenta de Google y nos permite trabajar tanto con Google Documentos y con lo que serían las presentaciones. Este complemento necesita instalarse. Si quiero trabajar con Kaizena, tanto los docentes como los alumnos tienen que tener instalado este complemento en sus computadoras. Si bien nosotros hablábamos de que hoy en día el hecho de contar con distintos tipos de dispositivos, este complemento está pensado para trabajar con la computadora en primera instancia. Quizás los avances permitan trabajar con los celulares, pero por ahora mostrarle este complemento que de alguna forma nos va a ayudar a trabajar y establecer este feedback necesario con nuestros alumnos. Otra de las características de Kaizena es que nosotros cada vez que lo necesitemos lo vamos a tener que abrir. Podemos incorporar corrección a cualquier recurso, es decir, nosotros vamos a poder realizar la corrección a través de estos documentos, a través de Kaizena, a través de distintos recursos. Entre ellos, ya le había dicho, nuestra misma voz o utilizar este texto o incluso incorporar URL para poder reforzar determinados conocimientos. Kaizena, como ya lo dije, a nosotros nos va a permitir facilitar la labor del docente. Es muy práctica para que el alumno pueda repasar, para que pueda identificar de manera rápida errores que cometió y al mismo tiempo permite como repasar de una manera visual determinados conceptos. Kaizena, y acá viene el ejemplo. ¿Por qué yo utilizo Kaizena como un ejemplo de tecnología cloud computing o tecnología de la nube? Porque Kaizena, al ser un complemento, reside en la nube y nosotros para trabajarlo lo descargamos desde la nube. Y también requiere esa instalación que yo les hacía. Ahora nosotros vamos a hacer los pasos desde cero. Les voy a mostrar en qué consiste Kaizena. También, bueno, garantiza ese espacio o ese intercambio necesario entre alumnos y docentes, garantizando ese feedback entre ambos. Acá estoy en Google. Si nosotros, yo ya estoy registrada con mi cuenta, ya introduje mi usuario, mi contraseña, entonces estoy en posibilidades de empezar a trabajar con lo que sería toda la suite de Google. Y fíjense que acá nosotros, si bien entramos a Google Drive, nosotros tenemos un montón de servicios disponibles. Por ejemplo, tenemos un servicio de noticias que no sé si ustedes probaron. Nosotros podemos acceder a noticias directamente de Argentina o noticias internacionales. Entonces, este es otro de los servicios con los que cuenta Google Drive y está personalizado también por país. Es decir, que si ustedes tienen una cuenta, nosotros tenemos cuenta, por ejemplo, la mía sería mi nombre y mi apellido @gmail.com.ar, pero cada país tiene una terminación distinta. Entonces, esto de noticias se va adecuando al tipo de terminación que tiene nuestra cuenta para ir viendo noticias según nuestro país. Y bueno, si deseamos acceder, también podemos ver noticias internacionales, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿ve? Y así son varios los servicios que nosotros tenemos disponibles
a través de la nube de Google. Cuando nosotros estemos en otra nube, vamos a tener disponibles otros servicios. Yo le mostraba lo que era noticias. Si yo accedo a fotos, ahí yo voy a poder subir mis fotos y trabajar con esas fotos o tenerlas almacenadas como alternativas para que no se me pierdan esas fotos. Obviamente también ¿qué se hace hoy en día? Se escanean las fotos antiguas y se almacenan en la nube, por ejemplo. Y así tenemos un montón de servicios. Por ejemplo, este de podcast, a nosotros también nos va a permitir mostrar también escuchar cuentos, por ejemplo, acá un libro en 1 hora y acá están disponibles también todos los libros a los que nosotros podemos escuchar. Fíjense en que ahí les dice la duración y les va diciendo, les muestra determinados fragmentos o son audios de cuentos, digamos. Esos son los servicios con los que nosotros podemos ir viendo. Pero bueno, esto obviamente se va a ir trabajando de a poco y mostrando cada una de estos servicios que nos brindan a nosotros la nube. Y así ustedes ya vieron lo que es Jamboard, también vieron lo que es Classroom. Acá está Contactos, lo que decía Leo, para almacenar en la nube y los documentos, ¿sí? Si nosotros vamos, bueno, acá podemos acceder directamente a documentos o irnos primero a Google Drive. Vamos al ejemplo que quiero trabajar. Y bueno, fíjense en que acá abajo, al costado izquierdo, acá dice el almacenamiento que ustedes tienen. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente usé 3,2 GB de los 15 disponibles. Entonces, pese a que tengo una cantidad más o menos de archivos, aún no llegué a utilizar mis 15 GB disponibles. Esto a nosotros nos permite almacenar esta misma información. Nosotros podríamos tener en una computadora, pero el acceso a través de distintos dispositivos hace que si yo lo tenga acá, yo lo pueda ver desde el celular y desde la computadora. Y obviamente con lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de que, supongamos, necesito algo urgente enviar o compartir, lo puedo hacer estando incluso en el centro, y ya le comparto el archivo a la persona que me lo pide. Bueno, ¿cómo trabajaríamos nosotros con la tarea de nuestros alumnos, sí? Primer paso, abrir un documento. En este caso yo voy a abrir este documento. Bueno, fíjense que es variada la cantidad de recursos. Yo puedo organizarlos, puedo tener libros, puedo tener todos los archivos que yo necesite. Incluso ustedes pueden ver que acá nosotros tenemos videos, entonces esa es la alternativa. Quizás ustedes muchas veces el celular se llena y es lo que pasa por la cantidad de archivos, pero sin embargo la sincronización o el hecho de que nosotros podamos subir esto a la nube garantiza que nosotros podamos acceder a nuestros archivos desde cualquier lugar. Vamos a abrir por ejemplo, Este es un trabajo práctico y a nosotros nos va a permitir trabajar con lo que sería el complemento. Fíjense que nosotros acá arriba tenemos el nombre del documento y primero hay que abrir. Entonces nosotros tenemos acá distintos complementos. Entre ellos está Kaizen, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer acá nosotros? En esta parte nosotros podemos gestionar estos complementos. Yo lo que voy a hacer, ¿qué estoy haciendo yo? Empezando al revés. Estoy empezando por la desinstalación para después explicarle de cero la instalación. Estos complementos, ¿qué son? Son aplicaciones adicionales que a nosotros nos permiten trabajar de distintas formas, ¿sí? Supongamos entonces, para trabajar con Kaizena,
nosotros necesitamos primero abrir un documento. En este caso, ¿cuál documento sería? Supongamos nosotros le pedimos a nuestros alumnos que hagan un trabajo práctico y este trabajo práctico tiene que estar hecho o compartido con nosotros con Google Documentos, ¿sí? Entonces, una vez que está compartido, nosotros abrimos ese documento y vamos a complementos. Entonces, este sería el primer paso que ustedes harían. Dentro de complementos está la opción descargar complementos. Y fíjense en acá la gran variedad de complementos con los que nosotros podemos trabajar. Cada uno tiene su uso específico, pero también, y acá les quiero mostrar algo, es que cada uno de estos complementos se puede aplicar a determinado tipo de archivo. Por ejemplo, agarre este complemento, hace referencia a música, y fíjense en acá abajo, ¿con qué puedo usar yo este complemento? Lo puedo usar con documentos y con presentaciones, pero siempre y cuando estos documentos y presentaciones estén en Google Drive, ¿sí? O si no, no se pueden usar estos complementos. Y así contamos con un montón de complementos a través de los cuales nosotros podemos ir probando, incluso para trabajar con rúbricas, trabajar con nube de palabras, así empezar a trabajar con un montón de complementos que vienen justamente pensados para ayudar a una tarea específica, ¿sí? Entonces nosotros si vamos acá arriba, por ejemplo, podemos ver todos los complementos, quizás ver los que son los más populares, y ahí están los que más se usan, y entre ellos está el complemento que yo les quiero mostrar. Entonces, este complemento se llama Kaizena y se utiliza tanto para Google Documentos como para presentaciones. Entonces nosotros vamos a elegir este complemento y ahí me muestra información de este complemento, ¿sí? Fíjense en que este botón grande a mí me dice instalar. ¿Y por qué yo hago referencia a que este es un ejemplo de un complemento en la nube? Porque yo lo tengo que instalar en mi computadora. En realidad yo lo instalo en mi cuenta. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en una computadora y me voy a otra computadora, este mismo complemento ya queda instalado. Y vamos a ver en qué consiste Kaizena, ¿sí? Ahí también les brinda información respecto a esta aplicación y acá ya podemos ver nosotros cómo trabajar a nivel general con Kaizena. Kaizena a nosotros nos permite resaltar determinado texto y agregarle mensajes de voz, mensajes de texto, y con esto nosotros podemos enriquecer el trabajo que hicieron los alumnos, ya sea de un trabajo práctico, una monografía o un trabajo de investigación. Entonces, acá nosotros tenemos información general de Kaizena. De nuevo, acá si nosotros necesitamos traducir al español, hacemos la traducción y nos tiene que hacer la traducción. Kaizena está pensado para trabajar por rúbrica, pero la idea es esa, que es un complemento que está en la nube. Hasta acá solamente hice el ingreso y ahora estoy instalando. Acá dice, prepárate para la instalación y nosotros le damos continuar. Acá sí nos pide permisos, pero yo voy a instalar Kaizena en mi cuenta. Y acá me dice que, bueno, obviamente si yo quiero instalar Kaizena le tengo que dar determinados permisos y recién puedo instalar. Pongo permitir, obviamente si ustedes quieren más detalle tendríamos que leer los términos y, y en base a eso decidir si queremos o no instalar Kaizena. Una vez que se autorizó o se permitió permitió para la instalación, acá nos muestra un breve tutorial de cómo tendríamos que utilizar Kaizena y acá hace referencia a que se puede utilizar de nuevo con documentos y se puede utilizar con presentaciones.
y cuando nosotros vayamos lo tenemos que buscar en complementos. ¿Sí? Listo. Cierro y fíjense en que ya tengo instalada Kaizen acá. Si ustedes desean desinstalar, van a gestionar complementos y ahí eligen cuál complemento desinstalar. ¿Sí? Entonces acá tendrían que escribir, seleccionar desinstalar y automáticamente este complemento se desinstala. Pero entonces, ¿qué decíamos acá para trabajar con Kaizen? Es que ustedes y los alumnos tienen que tener instalado este complemento. Pero vieron que los pasos para instalar y para desinstalar son sencillos. Y lo que sí hace hincapié en esta aplicación es que por el momento solamente se puede utilizar en computadoras, no en celulares, porque es decir, se está buscando esa mejora, que este complemento se pueda utilizar en el celular, pero por ahora no. Bueno, a mí no me hizo es decir, ustedes como docentes tendrían que instalar este complemento y en su perfil, es decir, a ustedes les va a preguntar el perfil. Yo instalé y desinstalé varias veces, por eso es que no me pregunta, pero cuando ustedes se registren por primera vez, ustedes tienen que poner, eh, ustedes tienen que instalar como docentes y los alumnos como alumnos. Y les pregunta a una escuela de qué escuela son para instalar el complemento. Si no aparece el nombre de su escuela en ese listado, ustedes lo que tendrían que hacer es agregar una nueva escuela y ya pueden instalar este complemento. ¿Sí? Una vez que tienen el documento abierto, para usar Kaizen lo tienen que abrir. Entonces, ¿yo qué hice? Fui a complemento, tengo abierto el documento que estos chicos me están presentando, alumnos, perdón. Entonces, voy a Kaizen y abro Kaizen. Abajo se está ejecutando y enseguida se va a abrir Kaizen. Al ser un complemento, hace un logueo y una conexión, por eso es que el complemento está en la nube, ¿sí? Y ahora instalado en mi cuenta. Este es el trabajo, cómo nosotros podemos, cuáles son los recursos que nos ofrece Kaizen a nosotros. Por ejemplo, traté de hacer la traducción, pero con el clic derecho y traducir, pero sin embargo esto no me deja traducir. Entonces, hay que ver cómo hacemos uso de Kaizen, eh, con cada una de estas opciones, ¿sí? Bien, entonces, empecemos nosotros. Fíjense, yo les voy a explicar primero cada uno. Este mensaje de voz a mí me permite agregar un mensaje de voz. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo observé que el título o por ejemplo, pueden ser errores de ortografía, pueden ser quizás el texto que acompaña al título no es el correcto o queremos hacer observaciones. Entonces lo único que nosotros podríamos hacer es seleccionar lo que queremos corregir y automáticamente acá en Kaizen me aparecen los colores. Y quizás también el hecho está en que ustedes codifiquen estos colores y ver, por ejemplo, si rojo, ¿qué corrige? Amarillo, ¿qué representa? Celeste, ¿qué representa? Y verde, ¿qué representa en esa corrección? Ustedes, por ejemplo, rojo puede ser obviamente hay que explicar esto a los alumnos antes de que nosotros utilicemos estos colores. Es como hacer un nomenclador diciendo qué significa cada color. Entonces ustedes pueden ir cambiando. En este caso está en verde, si ven ustedes, pero pueden cambiar a celeste dependiendo de esa nomenclatura que utilicen para hacer las correcciones. Y
puede ir en rojo, supongamos, cuando ya son errores de concepto. Entonces, ustedes pueden elegir pueden elegir una oración, pueden elegir, supongamos, un párrafo, o pueden elegir pero en función de lo que ustedes primero elijan, automáticamente pueden cambiar los colores. Y por ejemplo, ¿qué pasa acá? Si yo pongo mensaje de voz, se habilita el micrófono y yo ya estoy grabando un mensaje de voz. Entonces yo le diría, alumnos, por favor, pueden especificar ahí el número de documento que les faltó. Detengo la grabación y automáticamente esta grabación queda en el documento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los alumnos vayan, abran el documento, abran Caicena, ellos van a poder escuchar la grabación que ustedes hicieron respecto a ese comentario. ¿Sí? ¿Qué restricción tenemos con respecto a grabar los mensajes en Caicena? Que el mensaje que ustedes le pueden dar a sus alumnos puede durar 30 segundos, no puede durar más de ese tiempo. Entonces, si yo voy y reproduzco, no sé si se escuchará, pero la idea es que los alumnos escuchen nuestra voz a través de esta corrección. Yo voy a poner a funcionar a ver si se escucha, y si no, esa es la forma en la que nosotros trabajamos. Pero acuérdense, Caicena tiene que estar instalado como docente en la cuenta del docente y como alumno en la cuenta del alumno. Pero ese sería el mensaje que los alumnos tendrían que leer. Que el mensaje que los alumnos tendrían que escuchar. Este complemento está pensado en trabajar de forma compartida. Si nosotros imprimimos este documento, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Solamente los colores, nada más. Si imprimimos en color también, ¿no? Si no, va a ser todo en gris y las tonalidades de gris necesario, pero para que se dé el ida y vuelta es necesario que se tenga instalado el complemento. Entonces, fíjense en acá al costado, arriba, a donde está mi usuario, acá están las opciones. En el caso de que yo pueda, si sería una respuesta, ya está, podría elegir reenviar, pero también me da la opción de que si yo me equivoqué y quería decirle otro, yo puedo borrar esa grabación de mi voz que hice y pongo aceptar y ya queda borrado. ¿Ves? Ya quedó borrado el comentario de voz. Solo queda el color nada más. Que ya también se borró, pero es progresivo en el sentido de que primero se borra el comentario y después se borran los colores. Siguiendo con lo que es Caicena, esa es la primera opción que muestra. Ahora, en lo que se refiere a la segunda opción, esto hace referencia a las habilidades que nosotros queremos valorar. Kaizen está muy relacionado con lo que es la evaluación por rúbricas. Entonces, yo establecido esas rúbricas, yo puedo valorar hasta qué punto alcanzó los conceptos que yo necesitaba. Si hago clic acá, yo creé estos criterios para la evaluación por rúbrica. Entonces, supongamos que este era un trabajo de lengua y literatura. Entonces, yo estoy valorando la creatividad del documento, el análisis que está haciendo de la información, cuál es la opinión personal respecto a de ese texto y cuál es la coherencia y la cohesión respecto a ese texto. Entonces, si yo, por ejemplo, veo el documento una vez que lo terminé de leer y quiero valorar eso, le quiero dar una puntuación respecto a la creatividad. Y esta misma corrección la va a ver el alumno. Entonces él va a saber si ese documento hasta qué punto tiene esa valoración. Fíjense que cómo trabaja Caicena. Caicena trabaja con 4 niveles.
Entonces nosotros podemos establecer que fue, que le falta mejorar, que fue regular, bueno y muy bueno. Entonces nosotros acá le damos una valoración, ¿sí? Supongamos que en creatividad este alumno tiene esta valoración, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo elijo este criterio y pongo postear. Entonces, el alumno sabe que en creatividad alcanzó este nivel. Y así puedo ir haciendo. Ya les voy a mostrar cómo nosotros podemos establecer esos criterios. Ustedes pueden establecer, en este caso fue creatividad, pero ustedes pueden establecer los criterios que requieran. Vuelvo a mostrar esto. Estos son criterios. Entonces, ya lo evalué en creatividad. Ahora quiero evaluarlo pongamos, en la cohesión del documento. Entonces, ¿qué hago? Elijo eso, seleccionar y en cohesión me pareció perfecto. Y posteo. Fíjense en que nosotros estableciendo un acuerdo con nuestros alumnos y diciendo cuáles van a ser nuestros criterios para corregir sus trabajos prácticos, ellos pueden ver en qué tienen que mejorar. Supongamos en creatividad, en este caso está en término medio. En cohesión está perfecto, pero si yo le hubiese puesto en creatividad 1, esto mismo se va a publicar al alumno. Entonces, esto mismo le va a decir qué es lo que tiene que mejorar respecto a ese criterio. ¿Sí? Estos son criterios que yo puedo establecer y que también les voy a decir cómo se puede hacer. Bueno, siguiendo en el recorrido ya vimos mensaje de voz, ya vimos las habilidades y ahora vamos a ver esto. También se pueden establecer lecciones. ¿Qué significa una lección en Kaizena? Son conceptos a través de los cuales nosotros podemos reforzar. Entonces nosotros, pongamos, estas lecciones se van creando y entonces yo puedo tener varias lecciones dependiendo del trabajo con lo que esté corrigiendo. Pongamos que tenemos 5 trabajos prácticos y podemos como los 5 van a ser de distintos temas, nosotros podemos crear lecciones por cada uno de esos temas. Entonces acá nosotros vamos a ir creando. Yo en este caso solo creé una sola lección. Entonces, si yo selecciono eso, fíjense en que aquí me explica, esta lección sirve para reforzar lo que estamos trabajando. En este caso, el ejemplo sería trabajar con voz activa y trabajar con voz pasiva en un texto de lengua. Entonces, esta lección es un recordatorio que ustedes le pueden hacer a los alumnos y lo postean para aclarar los conceptos y para que ellos lean de forma resumida en qué consiste la voz activa y la voz pasiva. Es decir, que estos a nosotras lecciones nos van a permitir reforzar conceptos. Y también lo mismo pasa acá. Al lado de mi usuario yo puedo, supongamos me equivoqué, entonces puedo cambiar, puedo remarcar textos y reenviar o resolver y dejarlo así. Supongamos resolver y listo. Resolver sería como si yo ya lo hubiese leído. Fíjense que acá arriba ustedes tienen también otras opciones de ver todo, es decir, si yo veo todo, me va a mostrar todo lo que yo trabajé, todo lo que yo trabajé. El de voz lo borré, acuérdense, por eso no me muestra. Y en el caso de los alumnos, ellos cuando vean o reciban este documento, ellos tendrían que resolver. Entonces, si ven el audio, ellos nos podrían contestar con otro audio y seleccionan resolver. Bueno, vamos al otro y ya terminando en lo que consiste las opciones que nos presenta Kaizena. Si yo elijo texto, acá también es lo mismo, ¿no? Supongamos yo acá supongamos acá. Si pongo texto,
en lugar, es decir, selecciono eso y acá hago una corrección por texto. Así como puedo hacer corrección por voz, también puedo hacer corrección por texto. Entonces acá puedo hacer, por favor, aclarar o corregir los errores, en la ortografía. Por favor, corregir ortografía. Y posteamos, o sea, publicamos. Veamos todo. Y ahí está el mensaje de texto que yo les dejo ahí. Van a haber partes que nosotros necesitemos hacer correcciones por voz y van a haber partes que nosotros necesitemos hacer correcciones con texto. Entonces, esto es Kaizena. Los alumnos tienen que abrir el mismo complemento y ellos pueden hacer lo mismo, responderle con lo mismo, ¿sí? Con voz, con texto, pueden, eso es lo que garantiza el feedback. Y bueno, ya yendo a esto, nosotros podemos crear las lecciones, crear los distintos criterios para evaluar, configurar y la salida. Ya les voy a enseñar cómo, fíjense en lo que hice acá, ¿sí? Vuelvo a repetir por las dudas, cierro esto, vamos acá. Acá está lo que son las lecciones. Fíjense, el ejemplo que yo utilicé son las lecciones de voz activa y voz pasiva. Kaizena por detrás funciona con su propia plataforma, ¿sí? Entonces nosotros nos pide también, en este caso, como yo ya estoy logueada con mi usuario y contraseña de Gmail, la plataforma de Kaizena necesita que nosotros nos usemos el mismo usuario y el mismo usuario, entonces nos logueamos con esa cuenta y podemos crear las habilidades esas que ustedes vieron. Fíjense en que son habilidades que yo fui creando. Entonces, estas habilidades, por ejemplo, está acá la de coherencia y cohesión. Yo puedo crear una nueva habilidad. Fíjense en que acá está el botón de nueva habilidad. Entonces, yo acá las creo y allá en Kaizena, en el documento de Google, las utilizo. Entonces, yo acá puedo crear una nueva habilidad. Y fíjense en que acá está el nombre. Supongamos nosotros pongamos, no sé qué otro criterio de evaluación en lengua nos puede ayudar. Supongamos organización del texto, aunque está relacionado con la cohesión, ¿no? Organización del texto. Crear. ¿Sí? Y ahí ya sale. Con eso yo ya estoy creando la habilidad. Entonces también Kaizena organiza en 4 niveles. Estos niveles nosotros no podemos cambiar, pero sí los podemos utilizar. Y esa misma habilidad se va a poder utilizar en el documento. Acuérdense en que Kaizena es utilizado para evaluar por rúbrica, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos acá a Skill, que son las habilidades, tendría que refrescar y aparecer la última que nosotros recién creamos, que era organización de texto. Y si no, hay que cerrar y volver a abrir, ¿sí? Veamos si aparece organización de texto. Ahí está, ¿ves? Así van creando las habilidades, obviamente basando en una matriz que a nosotros nos diga cuáles son los criterios. Pero así creamos las habilidades nosotros. Lo mismo pasa en lecciones. Automáticamente yo cuando quiero crear, por ejemplo, tipos recordatorios de conceptos, automáticamente ya me abre la página de Kaizena y ahí yo puedo crear una nueva lección. Entonces ahí puedo ponerle un nombre, por ejemplo, lección 2. Y acá puedo poner los trabajos más o los conceptos que más veo que, por ejemplo,
hay más confusión entre los alumnos. Entonces yo selecciono crear y acá puedo escribir, supongamos, el concepto de sintaxis. ¿Qué significa la sintaxis en un documento? Entonces, enviar, y también esto, obviamente acá tendría que escribir un concepto, y cuando vaya a Kaizena, en el documento, también cuando vaya a lecciones, ya puedo adjuntar una lección también. Nuevamente te agradezco, Gabriela, y le agradecemos a todos los docentes y público en general que nos siguen, y los esperamos en los próximos encuentros.